Bienvenidos nuevamente a este espacio de reflexión que tenemos todos los días martes en el canal de YouTube de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan. Les habla el pastor Hugo Ramini, su servidor. Yo soy pastor de dicha iglesia ubicada en la provincia de San Juan, Argentina. Y en esta oportunidad quiero compartirles una reflexión que tiene como título el siguiente. Está en una forma de pregunta y dice: ¿Dios aprueba el suicidio? Y vamos a la lectura bíblica en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26 al 30, que dice: Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Acá vemos en el primer libro de la Biblia la descripción de la creación del hombre, cómo Dios en el sexto día crea al hombre. Y Dios da un mandato al hombre en el principio de la creación, y es que el hombre tenía la función de multiplicarse, tenía la función de producir vida y llenar la tierra. El deseo de Dios claramente era que el hombre produciera vida en este mundo que Dios había creado. Y también para eso Dios había pensado en el cuidado del hombre. Dios pensó en darle toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, dijo Dios, os serán para comer. Entonces, no solamente Dios puso al hombre para producir vida, sino también para Dios cuidó del hombre, cuidaba de la vida del hombre. Dios puso al hombre no solamente para que el hombre se multiplicara, sino que también Dios iba a preservar la vida del hombre. Sin embargo, en contraposición a lo que Dios dijo en un principio, encontramos eh, cosas que van en contra de esas situaciones, que van en contra de lo que Dios estableció en el principio de la creación. Como podemos ver, esta idea del suicidio. La definición de suicidio, si podemos definirlo de alguna manera, es la siguiente. Dice que el suicidio es un acto voluntario por el que una persona pone fin a su existencia. Sinónimos de suicidio podemos encontrar en la eutanasia, que es un significado, un término que se maneja mucho en la actualidad. Pero suicidio tiene que ver con un acto voluntario, con algo que la persona realiza de su propia voluntad, donde interviene prácticamente enteramente la voluntad de la persona, aunque también está el suicidio inducido o la instigación al suicidio, donde hay otra persona que instiga, que alienta a una determinada persona a suicidarse, hasta que la persona psicológicamente se ve presionada, se ve convencida a esto y pone fin a su vida. Sin embargo, si hablamos de Dios, tenemos que decir que Dios es vida.
Juan 11:25 en la Nueva Traducción Viviente dice: Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, el que cree en mí vivirá, aún después de haber muerto. Dios es vida. Él es la vida. Claramente lo vemos en esta declaración de Jesús. Solamente Dios puede decir: yo soy la vida. En San Juan 14:6 también encontramos aquel pasaje donde Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces vemos acá como Dios, no solamente que en Él está la vida, sino que Él es la vida. Y en este momento vamos a ver 4 razones por las cuales Dios no aprueba el suicidio. En primer lugar, tenemos que citar la primera razón por la cual Dios no aprueba esta conducta. Vemos en primer lugar que Dios es el que da la vida. Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 4, en la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: la palabra le dio vida a todo lo creado, y su vida trajo luz a todos. Dice la palabra de Dios que Dios sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Entonces vemos que la palabra de Dios es la que le dio vida al hombre en el huerto del Edén, le dio vida a la mujer, porque Dios es vida, y si es vida, Él es el dador de la vida. Y Hechos 17, 25 al 28 en la Nueva Traducción Viviente dice: ni las manos humanas no pueden servirlo, porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es el quien da vida y aliento a todo, y satisface cada necesidad. De un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían, y determinó los límites de cada una. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios, y quizá acercándose a tientas lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia. Dice que Él es el quien da vida y aliento, dice, a todo, y satisface cada necesidad. Como veíamos en los primeros pasajes que leíamos en Génesis, veíamos claramente cómo Dios le dio vida al hombre, pero también se encargó de satisfacer cada necesidad para poder cuidar del hombre y para que el hombre preservara esa vida que Dios le había dado. Y dice que en Él vivimos. Otras traducciones dice que Él nos da el poder para vivir, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Es Dios el que nos sostiene día a día. Es Él quien se encarga de darnos vida cada día que nos levantamos. Por lo tanto, debemos ser agradecidos a Dios y dar gracias a Dios cada día por el don de la vida que Él nos regala. Y en segundo lugar, una segunda razón por la cual Dios no aprueba el suicidio es que no solamente Él da la vida, sino Él es el único que la quita. Y dice Job 1, 18 al 21 en la traducción en lenguaje actual: todavía estaba hablando ese hombre cuando un cuarto mensajero llegó y le dijo a Job: todos sus hijos estaban celebrando una fiesta en casa de su hijo mayor. De repente vino un fuerte viento del desierto y derribó la casa. Todos sus hijos murieron aplastados.
Solo yo pude escapar para darle la noticia. En cuanto Job oyó esto, y rompió su ropa en señal de dolor. Luego se rasuró la cabeza y se inclinó hasta el suelo para adorar a Dios y dijo: Nada he traído a este mundo y nada me voy a llevar. Bendigo a Dios cuando da y bendigo a Dios cuando quita. Job estaba viviendo una de las pruebas más grandes de su vida. Dios le había dado permiso a Satanás para poder probar a Job. Y entre esas pruebas que Job pasó fue la muerte de sus hijos. Satanás, desde su furia, desde su envidia, porque él tenía envidia por la protección que Dios le daba a Job, él quitó la vida de los hijos de Job, con el permiso de Dios, por supuesto. Por eso, cuando Job se entera de esto, Job dice: bendigo a Dios cuando da y bendigo a Dios cuando quita. Job aceptó que Dios había permitido este momento y que los hijos que Dios le había dado un día a Job, él tenía la autoridad para quitárselo. Él sabía que herencia de Jehová son los hijos, que a él le pertenecen. Y también sabía que Dios se los podía quitar, porque Dios es el que está autorizado para quitar la vida. Y si es Satanás el que promueve esa quita de vida, siempre es con la autorización de Dios, porque Dios tiene el control sobre todas las cosas. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 6, en la versión Dios habla hoy, dice: El Señor quita la vida y la da, nos hace bajar al sepulcro y de él nos hace subir. Entonces, allí la palabra de Dios nos habla también de que Dios es el que quita la vida y el que la da. Él es el que dispone el momento de nuestra muerte. Y Primera de Reyes 19:4 en la Nueva Traducción Viviente dice: Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Elías deseaba morir, pero a su vez él sabía que el único autorizado para quitarle la vida era Dios. Aún en el momento de mayor depresión de Elías, de mayor tristeza, él no buscó quitarse la vida, sino que él encaminó esos sentimientos. Él se abrió ante Dios, abrió su corazón y le pidió a Dios que quitara la vida, que le quitara su vida. Por eso vemos que no hay justificación para que alguien, y sobre todo un creyente, quiera quitarse la vida, porque Dios es el único que la puede quitar. Esa es una de las de las razones por las cuales el suicidio no es aprobado por Dios. Y en tercer lugar podemos ver una tercera razón que dice: el que quita la vida es un homicida. Y vamos a los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20, versículo 13. En la Nueva Traducción Viviente dice: no cometas asesinato. En otras versiones dice: no matarás. Pero en esta traducción, que los estudiosos hablan que se corresponde con el original del Antiguo Testamento, este significado, cuando hablamos de asesinato,
Estamos hablando de algo premeditado, de algo que realmente estaba planeado. Y eso es lo que Dios prohibía, lo que Dios condenaba y que estaba en los 10 mandamientos, en el decálogo que Dios le dio a Moisés. El suicidio es un asesinato. Vemos cómo personas matan a otras y cuando alguien mata a otra decimos es un asesino. Sin embargo, el suicidio también es un asesinato. Y si profundizamos en esto y leemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículos 7 al 8, dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El homicidio está relacionado con el suicidio, es algo premeditado. Y dice que ningún homicida entrará en el reino de los cielos, porque aquel que se suicida es alguien que ya viene premeditando ese momento, que ya lo viene pensando, ya que el suicidio va contra el instinto de preservación que hay en el ser humano, de preservación de su vida. Hemos sido creados para amar a otros, pero también hemos sido creados para amarnos a nosotros mismos. Y el suicidio va contra eso. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15, en la versión Reina Valera 1960, dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Acá nos habla y nos profundiza y nos dice que el homicidio nace en la mente, en el corazón de la persona. Y acá habla de aquel que aborrece o aquel que odia a su hermano en Cristo, es un homicida. Porque es algo que ya nace en la mente, en el corazón. Lo compara con el homicidio porque el homicidio es algo que nace en la mente, algo premeditado en el corazón y que después de un tiempo se llega a este homicidio, se llega a cometer el suicidio. Y dice que ningún homicida tiene vida permanente en él, vida eterna permanente en él. Contrariamente a lo que muchos enseñan hoy, de que nos habla que porque un creyente en teoría es salvo una vez y salvo para siempre y no puede perder su salvación, si un creyente se suicida, es un creyente que va al cielo, porque no puede perder su salvación, todo esto entre comillas. Sin embargo, la Biblia nos dice claramente que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Podemos perder el beneficio de la vida eterna si nos convertimos en homicida. Y una cuarta razón por la cual Dios no aprueba el homicidio es que Dios demostrará esto en la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 9, versículo 4 al 6 dice: se les ordenó que no dañaran la hierba, ni las plantas, ni los árboles, sino solamente a las personas que no tuvieran el sello de Dios en la frente. Se les ordenó que no las mataran, sino que las torturaran durante 5 meses, similar al dolor que causa la picadura del escorpión. Durante esos días, las personas buscarán la muerte, pero no la encontrarán. Desearán morir, pero la muerte escapará de ellos. Dios mostrará su soberanía sobre el ser humano y sobre la vida durante la gran tribulación, en medio de una plaga de langostas que se desatará, pero no para atormentar, no para comer lo verde, sino para atormentar a los seres humanos. Y dice que durante 5 meses serán atormentados.
y ellos buscarán la muerte, querrán suicidarse, pero no la encontrarán, dice. Desearán morir, pero la muerte escapará de ellos. Muchas personas van a querer suicidarse, pero no lo van a lograr. Dios les va a demostrar que Él es el único que puede quitar la vida. Y Apocalipsis 1:11, en la versión Reina Valera 1960, dice, que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Él es el primero, Él es el que da inicio a todo, y Él es el último, Él es el que pone fin a todo. Apocalipsis 22:13, en la Nueva Traducción Viviente, dice: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Solamente Dios puede dar comienzo a algo, y solamente Dios puede darle el final a algo. Dios es el primero y el último. Jesucristo es el alfa y el omega, el principio y el fin de todas las cosas. Todo comienza en Cristo. La creación misma comenzó en Cristo, comenzó en Dios. Dice que en Él estaba la vida, dice la Biblia. También dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo es Jesucristo, el principio de todas las cosas, y Él es el fin. Todo termina en Cristo. Dios es el que debe disponer el momento de nuestra muerte. No estamos autorizados para ponerle fin a nuestra vida. Es un acto de cobardía el quitarnos la vida. No hay justificativo para eso. Por más que hayamos sufrido, por más que muchas cosas se hayan desarrollado en nuestra vida negativas, no estamos facultados para quitarnos la vida. Es el Señor el que pone la vida. Jesús también dijo: a la vida nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, y yo mismo es el que tengo poder para volverla a tomar. Cuando muchos piensan que tenían la autoridad para quitarle la vida a Jesús, Jesús les enseñó que esto no era así. Incluso Jesús dijo que había llegado la hora de su muerte, y esa hora era la hora de Dios, no la hora que habían dispuesto los seres humanos, ya que muchas veces tuvieron la oportunidad de matarlo, o de arrestarlo cuando Jesús estaba allí en el templo enseñando, cuando Jesús contradecía a los fariseos y sus enseñanzas. Tuvieron la oportunidad de hacerlo, pero no había llegado la hora de parte de Dios para ese momento. Entonces el momento fue el momento de la cruz, cuando Jesús dijo: consumado es, y habiendo expirado, dice, entregó el Espíritu. Ese fue el momento en que Cristo dio su vida. Uno de sus discípulos, llamado Judas, él no entendió esto, y después de haber traicionado a su maestro, devolvió el dinero que había sido el precio de la traición, de la entrega de Jesús, y fue y se ahorcó. Y así finalizó la vida de Judas Iscariote. Y hoy ese Judas no está en el cielo. Ese Judas
no está en la morada de Dios. Él fue al infierno. Sin embargo, Dios es el dador de la vida. Y si tú estás escuchando este mensaje y estás pensando en quitarte la vida porque ves ese acto como la única salida para tus problemas, quiero decirte que no lo hagas. Como Pablo le dijo al carcelero de Filipo, no te hagas ningún daño, pues todavía estamos aquí. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ese carcelero estaba por quitarse la vida porque creía que los presos habían huido. Pero sin embargo, Pablo dijo, no te hagas ningún daño. Y eso habla por sí solo de que el suicidio es un daño, no un beneficio para nuestra vida. La única escapatoria verdadera que nosotros tenemos es ir ante el autor de la vida, ante el Señor Jesús. Por eso te invito a ti que nunca antes has entregado tu vida a Cristo, que puedas orar conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, en este momento vengo a ti, reconociéndote como la vida misma y como el dador de la vida. Señor, vengo a ti con mis pecados, pidiéndote perdón por ellos, Señor, pidiéndote que me perdones y me limpies con tu sangre. También vengo con mis tristezas, Señor, con mi depresión en este momento. Quiero descansar, Señor. Quiero que tú en este momento me des vida eterna, la verdadera vida, la vida de Cristo. Por eso te recibo a ti, el autor y dador de la vida, en mi corazón, como mi único Señor, mi único Salvador, mi única escapatoria. Acepto, Señor amado, que tú eres Dios, que tú eres el Señor y que tú vas a cambiar el rumbo de mi vida desde ahora en más. Por eso, Señor, dejo todo en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Si tú has hecho esta oración, eres salvo. Ya no hay necesidad que te hagas daño. Si estabas pensando en el suicidio, si estabas pensando en quitarte la vida, hoy has recibido la vida de Jesucristo el Señor. Y hoy puedes acudir a Dios con tus tristezas, con tu depresión y buscar en Él el refrigerio, buscar en Él todo tipo de solución. Porque Dios no aprueba el suicidio, ya que Él es la vida. Ha sido un placer haber compartido la palabra de Dios en este momento contigo. Espero que este mensaje haya sido de mucha bendición para ti, de mucha edificación. Te habló el pastor Hugo Ramini, tu servidor, y si tú quieres tomar contacto con nosotros, puedes hacer clic en el botón de WhatsApp de la página de Facebook de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan, dejarnos tus datos, tu comentario, tu pedido de oración y observar ahí nuestras transmisiones, nuestras predicaciones también. Igualmente en el canal de YouTube están subidas todas las reflexiones que hemos venido grabando. Así que muy agradecido por tu compañía y me despido hasta una próxima oportunidad en la cual estaremos nuevamente reflexionando en la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga.